Israel e Irán intercambian nuevos ataques mientras el conflicto entra en su segunda semana, con la incógnita de una posible intervención estadounidense. Escuchemos el último anuncio del mandatario Donald Trump. Tengo un mensaje del presidente, cito. Basándome en el hecho de que hay posibilidades reales de entablar negociaciones con Irán próximamente, que podrían celebrarse o no, tomaré la decisión de ir o no ir en las próximas 2 semanas. Es una cita directa del presidente para todos ustedes. En las próximas 2 semanas, Donald Trump tomará una decisión sobre si Estados Unidos se involucra o no en el conflicto entre Israel e Irán, como lo acabamos de escuchar. Mientras tanto, los cancilleres de países europeos se reúnen con su homólogo iraní este viernes en Ginebra, en Suiza. Lo queremos analizar con José Díaz Briceño, periodista en Washington, y Luciano Zácara, profesor en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en DD Actualidad en Análisis. Y José, comienzo contigo. Es una situación bastante compleja para Estados Unidos. ¿Cómo se puede interpretar este último anuncio de Trump de querer esperar 2 semanas más? ¿Está intentando ganar tiempo? ¿Qué se comenta allá en Washington? Aquí en Washington se vive una tensa espera intentando interpretar cada gesto salido desde la Casa Blanca o del presidente Trump para saber sobre qué dirección busca tomar en este conflicto. Y sin embargo, el anuncio de que la decisión de Trump pudiera llegar en un máximo de 2 semanas, pues ha provocado reacciones aquí de 2 tipos. Por un lado, hay algunos que consideran que el presidente Trump es todavía ambivalente sobre participar junto a Israel en los ataques contra Irán. Esto porque tradicionalmente el presidente Trump utiliza este periodo de tiempo, 2 semanas, cuando tiene dudas alrededor sobre qué hacer en un tema. Esto lo ha utilizado en cuestiones que tienen que ver con cuestiones de salud estadounidenses, con las negociaciones con Rusia. Siempre habla de 2 semanas y esto pues significaría, de acuerdo con algunos analistas aquí, prácticamente todo o nada, y esto deja a un presidente ambivalente sobre qué hacer. La Casa Blanca está al tanto de las negociaciones que tienen los aliados europeos y las pláticas este viernes con su homólogo iraní, y es por eso que en principio el presidente quisiera dar una ventana. Y sin embargo hay otros aquí que consideran que prácticamente la decisión de unirse a los ataques por parte de Israel contra Irán y ayudarlos para pues echar abajo algunas instalaciones de enriquecimiento de uranio subterráneas estaría ya tomada, y el presidente Trump estaría únicamente ganando tiempo para colocar todos los activos militares de Estados Unidos necesarios para llevar a cabo una operación de tal envergadura. Lo cierto es que aquí la incertidumbre todavía está presente, y eso es lo que reina en el ambiente en Washington. Y José, ¿podría Donald Trump permitirse entrar en este conflicto? Porque por un lado se posicionó como el presidente que acabaría con las guerras, los seguidores aislacionistas del movimiento MAGA no se lo perdonarían, los republicanos por su parte están divididos, y por el otro lado Estados Unidos es el principal aliado de Israel, una importante comunidad judía de hecho vive en Estados Unidos. Entonces, ¿qué se puede esperar de Trump? Está un poco entre la espada y la pared, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Así es, en las últimas 2 semanas hemos estado viendo, o bueno, menos de 2 semanas, prácticamente la división que hay por parte de algunos de los pues asesores de la campaña presidencial de Trump, tanto informales como formales, que ven con preocupación el hecho de que el presidente pudiera pues básicamente echarse atrás en esta promesa de campaña respecto a no involucrarse en conflictos extranjeros. Personajes tan importantes como Steve Bannon o el propio Tucker Carlson, ambos comentaristas y exasesores de Trump en algunos de sus momentos previos, y esto pues obviamente habla de la dificultad que podría haber en alguna de la parte de la base pues del movimiento MAGA, como bien decías. Sin embargo, dentro de la otra ala están aquellos halcones respecto al tema de Irán, personajes como el propio secretario de Estado Marco Rubio o senadores tan importantes como Lindsey Graham, que ven con satisfacción el hecho
de que el presidente Trump haya tomado en principio una presencia retórica más dura respecto al programa nuclear iraní. Hay que decir, sin embargo, que el propio presidente ya fue cuestionado sobre esto el pasado miércoles y dijo que no haya ninguna duda. Al final, los votantes a favor de Trump, los votantes MAGA, se inclinarían a estar conmigo si yo decidiera tomar una decisión de unirme al conflicto. Y Luciano, voy contigo. ¿Cómo se posicionan los países árabes de la región? ¿Y podría el ingreso de Estados Unidos a este conflicto desatar una reacción más amplia de los aliados de Teherán en la región? Bueno, muchos aliados no le quedan a Irán aquí en la región y sobre todo con capacidad para responder ante una acción militar por parte de otro Estado en contra de Irán. Ya ha quedado claro que Hamas, los hutíes, Hezbollah, el régimen de Assad, ya no existen prácticamente desde el punto de vista militar como para iniciar una ofensiva o una respuesta, y sobre todo teniendo en cuenta que han sido duramente atacados por parte de Israel cuando se involucraron en el conflicto, en la guerra contra Gaza. Los únicos que han hecho una advertencia han sido las milicias iraquíes, pero dudo mucho de que si existe un involucramiento más formal y más decisivo por parte de Estados Unidos, alguien vaya a ayudar a Irán. Rusia, China, Rusia principalmente están haciendo muchas declaraciones, están pidiendo que no se involucre Estados Unidos, que sobre todo lo que tiene que ver con la eliminación total del programa iraní, del programa nuclear iraní, y lo que se está tratando de hacer, lo que están justificando de hacer tanto Netanyahu como Trump, que es que esto lleve a un cambio de régimen, es algo que Rusia está desalentando totalmente. Espera que no se haga, pide que no se haga porque el cambio de régimen no puede hacerse desde afuera, pero de ahí a que Rusia, que está metida en su propia guerra en Ucrania, pueda o quiera intervenir militarmente para apoyar a Irán en una posible contienda con Estados Unidos, creo que es muy distante, o sea, está muy lejos de la órbita. Y José, vuelvo contigo. Dices que algunas personas creen que la decisión ya está tomada, otros que todavía se lo está pensando. ¿Crees que Trump aún tiene opciones de negociar con Irán? Porque da la sensación de que también quiere ganar un poco de tiempo y darle aún una oportunidad a las negociaciones. ¿Es eso así? ¿Hay posibilidades a estas alturas de negociar con el régimen en Irán? Sí, hasta el momento lo que hemos visto aquí por parte de la administración de Trump son sobre todo filtraciones sobre el proceso interno que se está siguiendo respecto a negociar o no con Irán. Y esto no es de ahora, sino de meses. Lo que sabemos a través de diversas informaciones de fuentes a medios estadounidenses e internacionales es que en principio toda esta cuestión inició desde al menos febrero, un mes después de que el presidente Trump tomara el poder con la visita del primer ministro Netanyahu a Washington, donde en principio estaría empujándolo a tomar una decisión de unirse a ataques en contra de Irán, pues en medio de este escenario descompuesto que tienen justamente los aliados iraníes en la región. Y sin embargo, el presidente Trump en principio habría plantado una cara mucho más cautelosa respecto a atacar o no a Irán, y es por eso que a través de su propio enviado especial Steve Witkoff habría sostenido conversaciones indirectas en Omán para hablar con el régimen iraní, al menos de manera indirecta, y presentarles a finales de mayo una propuesta que, si bien no conocemos los detalles, incluiría, por ejemplo, la posibilidad de que Irán pudiera surtirse de algún tipo de uranio para usos civiles a partir de fuentes externas y no internas. Y sin embargo, este proceso de negociación habría quedado frustrado porque el primer ministro Netanyahu habría ordenado los ataques incluso antes, 2 días antes de que se reuniera el negociador estadounidense Witkoff con Omán de manera indirecta una vez más. Así es que, si bien las opciones de negociar de manera indirecta están sobre la mesa, la presión de Israel y el momento que se vive en Medio Oriente son presiones fuertes para que Trump pueda tomar una decisión más decidida. Claro, esas negociaciones del domingo pasado quedaron canceladas tras los ataques de Israel a Irán el viernes pasado, hace una semana. Brevemente, José, ¿crees que
Benjamín Netanyahu está presionando a Donald Trump y es Benjamín Netanyahu quien tiene el control de esta situación. Eso es lo que se interpreta a partir de algunos reportes de prensa en Estados Unidos, que básicamente el primer ministro Netanyahu habría sido pues mucho más inteligente en pasar por encima del presidente Trump, adelantándose a los eventos y surtiéndole de inteligencia a él y a sus aliados, incluso haciendo apariciones mediáticas estratégicas para intentar pues llevar hacia su punto de vista esta discusión sobre intervenir o no en contra de Irán. Y sin embargo, el presidente Trump también había sido aplaudido durante estos meses por, en principio, no ceder inmediatamente a las ambiciones del primer ministro Netanyahu. En estos momentos todavía hay mucha indecisión sobre quién tiene el manejo sobre la situación entre los dos líderes que hablan, de acuerdo con Trump, todos los días. Una compleja situación para el mandatario Donald Trump, quien había prometido acabar con las guerras y ahora está a un paso de involucrarse en una guerra nueva. Y me gustaría, Luciano, que sigamos hablando de estas opciones que hay aún de negociaciones y todavía hay cabida para la diplomacia, porque los cancilleres de países europeos se reúnen hoy, este viernes, con su homólogo iraní en Ginebra. ¿Se puede esperar algo de esa reunión o lo es pesimista? La respuesta corta es no, porque Araghchi lo ha dejado muy claro. Irán no va a negociar nada bajo fuego. Mientras no se paralice esta acción militar, que para Irán no podría haber pasado si Estados Unidos no le hubiera dado el visto bueno o incluso alentado a que pase, no se va a sentar a negociar absolutamente nada con Estados Unidos ni con nadie. Hoy se van a sentar con los países europeos para escuchar a ver qué propuesta los países europeos le están dando. Hay que tener en cuenta que los países europeos están tratando de agotar el tiempo que les queda para utilizar el mecanismo de snapback del acuerdo nuclear que se firmó en el 2015 y que hasta octubre le permite legalmente reimponer sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en caso de que Irán no satisfaga lo que se ha firmado en ese acuerdo. Los países de la Unión Europea de Europa se han dado hasta agosto para tomar esa decisión, si implementan este mecanismo o no, y creo que están agotando esa última instancia para presionar a Irán para que reduzca la tensión por su parte y se vuelva a sentar en una mesa de negociaciones con Estados Unidos. Creo que la capacidad que tiene Europa está muy limitado, casi desaparecida en este contexto, y están empujando para que la solución vaya hacia una negociación con Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos ahora, con esta decisión de Trump, vuelve a ser bastante más ambiguo de lo que desearíamos en este contexto, porque no está claro si se quiere sentar a negociar o no. Un día dice que está dispuesto a negociar, ayer decía que no tenía ninguna intención de negociar, que no tenía las ganas de sentarse a negociar con Irán. Entonces, no está claro qué es lo que quiere hacer. Y una cosa que quiero comentar respecto a lo que dijo mi colega anteriormente, la diferencia entre Trump y Netanyahu es: Trump es un hombre de negocios y ha hecho su vida a partir de la dinámica de su comportamiento de negocios, lo ha tratado de implementar en política exterior, y eso se ha demostrado que no funciona. Netanyahu es una persona que ha estado en el poder durante más de 30 años y sabe perfectamente cómo negociar distintas situaciones internas y externas desde el poder. Netanyahu ha sobrevivido coaliciones, falta de apoyo político, ataques, guerras. ¿Cuántas guerras ha pasado ya Netanyahu? Es una persona que tiene muy claro cómo controlar la escena política interna y el escenario regional, y por eso creo que está él mucho más en control que Trump, a pesar de que Trump le diga en algún momento, bueno, primero América, sí, primero América, pero eso no quiere decir que Israel, con este ataque que ha realizado contra Irán de manera preventiva, con su apoyo o sin su apoyo, está en realidad marcando la agenda de Trump. Trump se ha dado estas 2 semanas de manera de decir, bueno, a ver, nadie me impone a mí la agenda, yo decido cuándo tomo las decisiones, pero en realidad la agenda se la está imponiendo Netanyahu. Y en función de lo que pasa en estas 2 semanas, Trump va a decidir qué hace, pero es en función de lo que logre hacer Netanyahu, no en función de lo que haga Estados Unidos.
Muy interesante lo que nos comentas, queda en suspenso el involucramiento de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump en este conflicto. Y José, ¿qué dice la opinión pública en Estados Unidos? ¿Ven el programa nuclear iraní, específicamente el enriquecimiento de uranio en Irán, como una amenaza, incluso una amenaza para Estados Unidos? ¿Qué comenta la gente? En los últimos días ha habido pues al menos dos encuestas, una de The Washington Post y otra de The Economist, entre votantes estadounidenses, donde se ubica básicamente que más de 60% en una y casi 70% en otra estaría básicamente los votantes estadounidenses viendo como una amenaza, ya sea leve o grande, el programa nuclear iraní de enriquecimiento de uranio. Y sin embargo, al mismo tiempo, más de 60% de los encuestados en la encuesta de The Economist ven justamente que la opción militar por parte de Estados Unidos no es la respuesta correcta. Entonces, esto pues muestra una especie de paradoja sobre lo que hay alrededor del conflicto y lo que piensa la opinión pública estadounidense. Eso obviamente se refleja en lo que hace la clase política aquí, y como bien decía el profesor Zácara, hay que decir también que el propio presidente Trump inyecta aún más incertidumbre, porque no está acostumbrado a tomar decisiones finales. Cuando normalmente él toma decisiones respecto a qué hacer, respecto a una crisis, él siempre le gusta tener la opción de ir hacia atrás o dar reversa en los siguientes días. En una decisión tan consecuencial y tan importante como el unirse en ataques a plantas o instalaciones subterráneas de Irán de enriquecimiento de uranio, no hay una opción para hacer una reversa, y es por eso que el presidente Trump no se siente en principio muy cómodo con este tipo de encrucijadas. Y Luciano, ¿cuál es el objetivo de Israel? Por una parte, desarmar o por lo menos retrasar, porque muchos incluso en Israel dicen de que es imposible desarmar por completo el programa nuclear iraní. Entonces está por una parte desarmar o retrasar el programa en Irán o acabar con el régimen. Hemos escuchado las dos versiones por parte del ministro de Benjamín Netanyahu. ¿Cuál crees tú que es la prioridad? Bueno, lo que viene diciendo Netanyahu desde el año 90 es que Irán representa, el régimen iraní actual representa una amenaza existencial para Israel, y el hecho de que tenga un programa nuclear mucho más. Lo que pasa es que viene tratando de convencer a propios y extraños desde el año 92 de que Irán va a tener una bomba nuclear muy pronto, y eso nunca ha sucedido, y ni siquiera los últimos informes de la Organización de Energía Nuclear dicen algo parecido. Por lo tanto, este ataque preventivo no estaría vinculado con que esa amenaza existencial realmente se pueda llegar a concretar. Pero sí creo que Netanyahu lo que quiere hacer es acabar de raíz con esa posible amenaza existencial, eliminando o matando dos pájaros de un tiro. Eliminando o atacando todas las instalaciones militares, petrolíferas, nucleares, etcétera, para provocar un debilitamiento principalmente del aparato militar de la Guardia Revolucionaria, con el objetivo de que la propia población iraní se levante y genere un cambio de régimen desde adentro, pero impulsado desde afuera por Israel y Estados Unidos. De esa manera eliminaría de raíz la enemistad del futuro régimen, si en caso de que pasara. Hay que tener en cuenta que el sucesor del Shah en Los Ángeles ayer mismo decía que Israel no estaba atacando a la población israelí, solo estaba atacando al régimen, por lo tanto legitimando el ataque israelí. Y eso es algo que también muchos iraníes en el exilio principalmente están esperando, que sea desde afuera que se destruya el aparato militar de la Guardia Revolucionaria para que caiga el régimen. Yo creo que eso es, digamos, ilusorio pensar que eso pueda pasar. Creo que no están sentadas las bases como para que pueda pasar algo por el estilo, pero creo que el objetivo de Netanyahu es ese, más allá de que sea incumplible. Pero si recordamos lo que viene pasando en Gaza, es que también él se había fijado el objetivo militar de eliminar a Hamás como el principal objetivo de esta guerra que lleva 18 meses y que no termina.
Y de esta importante oposición iraní en el exilio de la que hablas, que claro, como dices, parte de ella parece estar viendo una oportunidad de que caiga el régimen, pero ¿hay realmente una unidad y un proyecto común o son más bien personas aisladas? Bueno, hay grupos, hay personas, hay personajes. El sucesor del Shah ha tratado de unificar parte de la oposición, pero también ha tenido muchas defecciones porque hay más monarquistas que él. O sea, él desearía crear un gobierno democrático en el cual él fuera un candidato simplemente, pero hay otros que dicen que no, que él es el hijo de Shah y tiene que volver el imperio o la monarquía a Irán. Por lo tanto, no hay una unidad de criterios, la oposición interna también está dividida, no hay una oposición muy organizada después de la derrota de los reformistas, a pesar de que Pezeshkian es presidente, no hay un grupo uniforme de opositor que plantee algo alternativo, siempre se plantea dentro de los límites del actual sistema, y un ataque por parte de Israel creo que está teniendo efecto contrario. Hay mucha gente que sí que está diciendo que esto se puede aprovechar para eliminar el actual sistema, pero otra mucha gente que antes no tenía mucha simpatía por el actual gobierno o que tampoco tenía mucha antipatía respecto a Israel, están cambiando de posición. Ningún país quiere ser atacado por otro, sobre todo cuando se considera que no estaba haciendo en este momento nada para iniciar una guerra, y mucha gente todavía tiene en la memoria, generaciones y generaciones, la memoria de lo que fue la guerra de Irán-Irak entre el 80 y el 88, en donde las ciudades iraníes fueron objeto de ataques misilísticos por parte de Irán durante muchos años, y que eso provocó muchas muertes y un deterioro económico muy grande del país, y nadie quiere que esto vuelva a pasar. Y Luciano, ¿cuáles son los escenarios posibles que ves si es que realmente llega a caer el régimen de Irán? Pues yo espero que esto no sea o que no lleve a esto, porque una caída de un régimen provocada por una acción externa, las consecuencias internas en Irán serían muy graves. No creo que haya una caída como pasó con el régimen de Assad, que el colapso es muy rápido, o cuando Saddam Hussein cayó, que el aparato militar colapsó y simplemente se ocupó el espacio vacío. Yo creo que un escenario post-republicano, digamos, va a ser mucho más violento porque va a haber mucha gente que todavía va a apoyar al régimen. Hay que tener en cuenta que la Guardia Revolucionaria controla casi la mitad de la economía iraní. Por lo tanto, pensar que toda esa población que está vinculada a la Guardia Revolucionaria de una manera o de otra, ideológicamente, económicamente o políticamente, de repente cambie de opinión, es muy difícil de pensarlo. Creo que abriríamos otra caja de Pandora que sería muy difícil de cerrar, con unas consecuencias muy graves para toda la región, en un momento en que Irán estaba tratando de normalizar relaciones principalmente con los países árabes del Golfo, y eso se nota, que por ahora los países del Consejo de Cooperación del Golfo siguen siendo simpáticos con mantener a Irán dentro del círculo de conversaciones dentro del Golfo para evitar incrementar la tensión, y no hay mucho entusiasmo con un alargamiento de este conflicto involucrando a Estados Unidos en un posible ataque. Y José, en caso de que eso llegara a ocurrir, de que el régimen iraní caiga, ¿crees que el gobierno estadounidense estaría dispuesto a involucrarse ahí en el largo plazo? Aquí en Estados Unidos se vive un momento de crisis política, económica y casi institucional en esta presidencia de Donald Trump, con los distintos actores políticos sumamente enfrentados en distintos temas internos, y el abrir un nuevo frente de guerra al exterior y de ayuda a la recomposición de un nuevo régimen no está en las cartas de la mayor parte de los actores políticos, ni del lado demócrata, ni tampoco de los republicanos. Como ya decíamos, la
opinión pública estadounidense, más del 60% está en contra de una intervención militar directa, como ya se hablaba. Hay muchos, básicamente, recuerdos de las recientes guerras estadounidenses en Afganistán, en Irak y también pues intervenciones un poco menos indirectas en Libia, y esto obviamente solo recuerda la posibilidad de que se cree un polvorín de consecuencias pues difíciles de esperar. Hay que decir que aquí en Washington el apetito no está para la construcción, como se le llama aquí, de nuevas naciones. Esto en principio habría quedado ya en el pasado hace décadas. José Díaz Briceño, periodista en Washington, y Luciano Zácara, profesor en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. A los dos, muchísimas gracias. Muy interesante el análisis. Nos vemos.